El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Es momento de balances, de determinar si las tareas, el plan de acción que se estipuló para el 2015 se realizó, qué quedó pendiente, qué hay que proyectar, cuáles son las misiones y las tareas específicas a desarrollar en el 2016. Ese es el tema que nos compete el día de hoy. Y para desarrollarlo me acompaña el segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Muchas gracias, mi amor. Y también nos acompaña el profesor Francisco Torres, él es secretario de Relaciones Internacionales. Mil gracias también por acompañarnos. A usted, Omaira. Iniciemos un poco analizando el contexto político y económico en el cual se enmarca el 2015. Bueno, es indudable, y lo reconocen todos los sectores a excepción del gobierno, que el país está en una profunda crisis económica. O sea, la caída de las exportaciones, de los precios del petróleo, que son originados por la dependencia del país de la producción mineroenergética, la crisis profundísima de la agricultura, la ganadería y la industria por los tratados de libre comercio, el hueco fiscal que está agobiando las finanzas del Estado, la situación de pobreza y de miseria de los colombianos, todo demuestra que hay una gran crisis en el país. La tragedia no solamente es esa, sino que el gobierno insiste en las políticas que han llevado a Colombia a la ruina. Insiste en profundizarlas, en crear condiciones aún más lesivas para la producción, los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en Colombia. Es en ese marco de tremendas dificultades económicas y políticas como los maestros colombianos salimos a dar la batalla ejemplar del mes de abril y del mes de mayo. Pero además está enmarcado también en el incumplimiento de los acuerdos establecidos por parte del gobierno nacional y el magisterio de años anteriores que empujan de alguna manera a que FECODE exija el cumplimiento de los mismos, pero también en el marco de la presentación del pliego de peticiones correspondiente para el 2015, profesor Tarcisio. En medio de esta dificultad económica, la nueva dirección de FECODE, los 15 miembros del Comité Ejecutivo, entendimos la importancia de una dirección unificada, unida, los 15 miembros del Comité Ejecutivo, para presentarle al magisterio una alternativa frente a puntos que ya habíamos negociado y que se habían desconocido y garantizar, vislumbrar, desarrollar otra temática que fue la que logramos que el 7 de mayo se lograra firmar en la parte salarial, en la parte prestacional, en la parte de la evaluación, lo que tenía que ver con el cumplimiento de una normatividad y sobre todo una gran deuda, una chequera que tenía el Estado en deuda con el magisterio colombiano. Entremos un poco a recordarle a nuestros televidentes, a los maestros y a las maestras que nos acompañan a esta hora, esas conquistas fundamentales que se logran en esos acuerdos firmados el 7 de mayo. Iniciemos con el tema salarial, que se buscaba la nivelación, la profesionalización, que se reivindicaran los derechos que por años esa profesión infortunadamente no había logrado nivelarse con otras profesiones, desconociendo la importancia en su quehacer mismo. ¿En qué queda? ¿Qué se conquista? Bueno, lo primero que hay que señalar es que nosotros levantamos las banderas que históricamente ha tenido FECODE, la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos de los maestros. Por supuesto, en cada circunstancia histórica se requiere unos énfasis y unas formas distintas. En este caso había una bandera muy sentida que era la de la nivelación salarial. La razón: los maestros colombianos son los trabajadores peor pagados en el Estado y por fuera del Estado. Pues, a pesar de su nivel intelectual, de su capacidad, del compromiso y de las responsabilidades que tienen. Por eso FECODE planteó la nivelación salarial y vino una discusión muy dura con el gobierno
que empezó en el año del 2014. Se ha acordado un aumento del 12% por encima de la inflación. Eso es importante para los maestros, es un avance significativo, pero no es el fin de la lucha. En el acuerdo quedó establecido en el 2016, va a volver a tocarse el tema de la nivelación, porque nosotros llegamos a un acuerdo, pero ese acuerdo no es la meta final que tenemos. En este acuerdo se determina específicamente la creación de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, que permite de alguna manera también que FECODE, después de muchos años, logre incidir en la construcción de políticas educativas. Profesor Tarcisio. Sí, el punto que fue un poquito polémico fue el tema de la evaluación. Y resulta que algunos maestros, por falta de información, un poquito de preocupación de las noticias que se producen en la Federación de Trabajadores de la Educación, se olvidaron que esa decisión fue tomada en el Congreso de Paipa. Ya había una lucha del magisterio en materia de evaluación. Se acordarán que FECODE derrotó al ministro de Educación, Germán Bula, con el tema de la evaluación de destitución, con la desobediencia civil. Es decir, era un tema bien tratado, bien trabajado por el magisterio, y el Congreso de Paipa decide que tenía que ser esa evaluación diagnóstica formativa. En ningún país del mundo había logrado lo que se logró, a pesar de que tomamos algunas experiencias, logramos que se analizara el quehacer del maestro en el aula, su práctica, diferente a lo que quería el gobierno, que era llamar a los maestros a un salón en una determinada hora y bajo un formato tomar ese rendimiento. Pasaban unos pocos, porque las estadísticas son fuertes, que pasara solamente un 10% y más de un 90% quedara por fuera con sus títulos, con su experiencia y su capacidad. Logramos que más de 34.000 maestros se presenten. Esos que venían perdiendo y que no tenían oportunidad, se presentaran para ese examen con el objetivo de nivelar, con el objetivo de lograr que se les reconocieran sus títulos y sus mejoras académicas. Lo más importante es que rompemos la regla fiscal. Exacto. Segundo, logramos garantizar que ese incremento que viene tenga efectos fiscales a partir del próximo año. Del 1 de enero. Del 1 de enero, exactamente. Cosa que no se había logrado. Y además de eso, sin haberse hecho la evaluación, esta dirección de FECODE logró que le tuvieran en cuenta a los maestros nuevos la maestría con el 15% y el doctorado con el 30%. Ahí volvemos otra vez y le mostramos al gobierno que se podía mejorar las condiciones de los educadores. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando si las tareas, las actividades proyectadas para el 2015 se realizaron, qué quedó pendiente, cuáles son esas actividades prioritarias a desarrollar en el 2016 por parte de FECODE en su mirada, en su visión de reivindicar los derechos de los y las trabajadoras de la educación en el país. Vamos a tocar el tema, si les parece, de las deudas atrasadas, que ese es una coyuntura difícil para el magisterio, el tema de las pensiones y las cesantías que se demoran, que no se pagan de manera pertinente en los tiempos establecidos y hacen que los educadores pues tengan que presentar demandas. ¿Cuál es la situación del fondo en este momento? El magisterio colombiano ha logrado una serie de cosas muy importantes y no las hemos sabido valorar, lo que fue el estatuto docente, la creación del Fondo Nacional de Prestaciones, y recientemente había una bolsa de plata, yo digo ya perdida, porque era más de 8 o 9 años de esa deuda. FECODE retoma ese problema, esa cartera morosa,
y lograr que el gobierno se comprometa, y muchos maestros lograron que se les pagaran deudas por concepto de ascenso, primas, materia de cesantías, en fin, muchas deudas que estaban represadas, y logramos en esa materia que además de eso se involucrara un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue el artículo de la concurrencia. Muy importante, los maestros no han valorado eso. El Estado colombiano se quería liberar de esas deudas regionales, y en medio de nuestra pelea logramos que se quedara ese artículo, y eso fue lo que hizo o permitió que el Estado siga respondiendo por las deudas regionales. Cabe resaltar también que todo este tema jurídico se enmarca en el debate y en el acompañamiento que FECODE con sus asesores jurídicos ha venido desarrollando con el Ministerio de Educación en una comisión técnico-jurídica, que también es un avance muy importante, que hace de alguna manera que un tema bastante doloroso, y es que no hay una unificación en temas de normatividad y leyes que benefician a los y las maestras del territorio colombiano, pero ahí hay un trabajo que se ha venido adelantando y se han generado también conquistas importantes. Una de ellas el tema de la pensión post-mortem, que es bien significativa para el magisterio a nivel nacional, profesor. Ahí se hicieron cosas muy importantes como la que usted dice, la pensión post-mortem, que además de eso va a quedar indefinidamente. Segundo, de igual manera lo que tiene que ver con los factores salariales para la liquidación de las prestaciones, pero en esta misma pelea que estamos diciendo al gobierno cumpla con la ley, el gobierno nos acaba de meter un mico en la ley de presupuesto, precisamente para trasladar los 45 días que era para el pago de la mora en materia de las cesantías, lo ha trasladado a 60 días, y fuera de eso con otra política en el pago de intereses. Entonces aquí encontramos cómo echa la ley, echa la trampa, que es lo que tenemos frente al Estado, y que serviría esto para los maestros para que vean lo difícil que le toca al Comité Ejecutivo, que logramos una reivindicación y está el bombardeo constante del gobierno a ver cómo va recortando esta serie de conquistas que tiene el magisterio colombiano. Si hay un dolor de cabeza fuerte para los maestros y por supuesto para sus familias, es el de la salud, que pareciera un tema de nunca acabar, porque no solamente le compete al magisterio, sino que es que el tema de la crisis de la salud es de todos y cada uno de los colombianos. Sin embargo, hay que resaltar que es que el magisterio está en un régimen excepcional, que tendría un tratamiento completamente diferente. Sin embargo, la crisis pareciera igual o peor de lo que está sucediendo en el territorio colombiano. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué se solicitó en esos acuerdos? ¿Qué se logra reivindicar? ¿Y en qué momento está ese proceso? Bueno, lo que se solicitó en los acuerdos es muy sencillo, es casi que elemental. Es que los maestros y sus familias reciban una salud digna. Que se garantice el derecho. Que se garantice el derecho, que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene. No se pedía nada distinto. Sin embargo, esto se ha convertido en un calvario. Los maestros están crucificados con esto. Y los esfuerzos que hemos hecho por resolverlo y los acuerdos a que se ha llegado, el gobierno no los ha cumplido. El gobierno no cumple con la ley, vergonzoso es decirlo, en un país que se precia de civilizado. El gobierno no cumple con los acuerdos, vergonzoso también. Y el gobierno coloca en riesgo la vida de 1 millón de personas, que son los que hacemos parte de este Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ahora tenemos la discusión no solamente sobre la salud digna, sino sobre cuáles van a ser las condiciones de los contratos que deben establecerse el año entrante. Y ahí hay mayores dificultades, porque el gobierno lo que quiere es tomar como un botín los recursos, que son casi 5 billones de pesos, de la salud de los maestros. Y por eso está tratando de imponer que esa contratación no se haga por ley 80, es decir, por la contratación que funciona para el sector público, sí, sino que lo haga para el sector privado, con unas consecuencias funestas, porque si hace por el sector público, por ley 80, como lo está exigiendo FECODE, los dineros son públicos y tienen control. Mientras que si hacen por derecho privado, los dineros van a quedar sin control y entonces vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Les voy a interrumpir, vamos a hacer un cortecito rápido y regresamos con este tema porque ahí viene el tema de la licitación, los operadores, las zonas. FECODE ha dicho de manera enfática que no debe seguirse con este sistema, sino que debe cambiar inmediatamente para mejorar el servicio de salud. Una pausa y regresamos.
Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura, analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de FECODE, retomemos el tema en el que quedamos en punta antes de irnos a los comerciales, y es el de la salud. El tema de los operadores, FECODE ha dicho que no hay prórroga con estos contratos porque lo que se ha prestado hasta el momento ha sido ineficiente e irrespetuoso con los maestros que mensualmente vienen pagando por este servicio. ¿Cuáles son las condiciones que ha pedido FECODE? ¿En qué se ha avanzado específicamente sobre este tema? Porque la licitación ya debería estar abierta y no se ha avanzado. El ministerio no se ha encaminado en ese proceso. Los maestros que nos están viendo en este momento dirían, bueno, pero ¿qué pasa? Que el Comité Ejecutivo no está exigiendo que nos den un buen servicio. Resulta que tenemos dos voceros en el Consejo Directivo, que es el compañero Varela y el compañero Pedro, pero el gobierno tiene tres. Por más de que los dos compañeros llevan los criterios, las sugerencias, el reclamo que con mucha razón hacen los maestros a nivel de cada región, el gobierno es el que decide, pero está decidiendo de acuerdo a su modelo. Claro. Hoy encontramos un modelo de la salud que ha fracasado por la ley 100 y entonces convirtieron la salud en un negocio. Por eso nos queda muy difícil nosotros exigirle digámosle así, a los prestadores, porque ellos para cumplir con eso tienen que contratar la red pública y la red pública fracasó. Acabaron con los médicos, acabaron con los trabajadores, les robaron las prestaciones. Hoy en día es muy difícil encontrar una estructura del servicio de la salud favorable para los maestros. En ese sistema hemos acordado por unanimidad en el Comité Ejecutivo que vamos a exigirle ese derecho al gobierno. Dos, que sea a través de la Ley 80 con todos los problemas que tiene la Ley 80, porque eso es... Pero resulta más transparente, sí, y por lo menos hay sanciones directas. Dejarle esto al gobierno, que tiene la mayoría en el Consejo, dejarle esto al gobierno con todos los escándalos de corrupción que hemos visto hasta en la policía, para que la ministra comience a dar los contratos a dedo, sería otro portafolio de negocios y muy rentable. Por lo tanto, hemos pedido que sea por la Ley 80 y si hay necesidad, así sea una prórroga de unos cuantos meses, pero que se haga con la presencia de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y nuestros delegados a nivel regional para que se pueda prestar este servicio. Nos hemos reunido con los prestadores de la salud para expresarle nuestra inconformidad, porque es que al maestro le descuentan directamente y los maestros nos están diciendo, ¿y por qué no contratamos con otro sistema? Paguemos una prepagada, alguna cosa, pero resulta que no, porque todos pertenecemos a un fondo de prestaciones. Tenemos unas deudas que debe pagarlas el gobierno, tiene una responsabilidad, una seguridad, por eso seguimos insistiendo que el gobierno nos debe responder por el tema de la salud. Y es posible que para el próximo año el magisterio se levante. Vendrá una protesta nacional porque ya tenemos la situación del Meta, los compañeros de Antioquia, de la costa. No hay departamento donde la gente no esté brava porque hay la acumulación de cirugías, no se dan los medicamentos que corresponden, no hay el famoso especialista, ese ya no existe, la medicina general se volvió la medicina del montón. Hoy hay una crisis grave en materia de la salud y le hemos dicho a los maestros, fue un punto muy importante que logramos, pero desafortunadamente nos metimos en esa ola de la crisis de la salud que la sufrimos todos los colombianos. Hay un tema ahí que aparece en el acuerdo frente a la salud y es la creación
de un defensor, de un veedor directo que esté pendiente específicamente de lo que sucede en las diferentes zonas para ser el vocero directo entre los maestros y los operadores y darle cumplimiento específicamente al servicio que el operador debería estar prestando en las zonas. ¿Se ha avanzado en ese tema? Porque de alguna manera el magisterio considera que es un intermediario que funcionaría de manera directa para sancionar y para hacer que el operador ejecute de manera correcta el servicio. Los maestros luchamos en dos frentes en esto de la salud. Con el gobierno nacional, como acabamos de explicarlo, y con los prestadores de salud, que pues hasta mal nombre tiene esos prestadores de salud porque en general no prestan el servicio de salud, es un contrasentido que hay ahí. Indudablemente que hemos tratado, no solamente este comité ejecutivo, sino los anteriores, en crear mecanismos para controlar a los prestadores de salud. Este del defensor del usuario es otro mecanismo más que queremos que se implante. Ahí estamos en eso con el gobierno, hasta ahora pues no ha entrado en vigencia eso, pero estamos luchando porque se entre en vigencia. Yo quisiera agregar una cosa, y es que a este balance que le hemos hecho este año, hay que decir algo, es que algunos sectores muy minoritarios en las direcciones sindicales querían llevar al magisterio a una apuesta de todo o nada, a feriar al magisterio colombiano irresponsablemente. Lo que pasa es que la dirección de FECODE, con toda la seriedad que le caracteriza y la dirigencia de los sindicatos filiales, dijo, no vamos a arriesgar el magisterio en una lucha del todo o nada, sino que vamos a llegar a un acuerdo que les sirva a los maestros y a la educación pública. Y eso fue lo que se hizo. Por eso nos han criticado los maximalistas, los que querían que todo lo que estuviera en el pliego, todo se cumpliera así, como si no entendieran la realidad, Tarcisio, que vive el país y que esta es una lucha donde hay dos sectores enfrentados, uno muy poderoso, con todas las herramientas a su favor, que es el gobierno nacional, y otro muy combativo, muy unificado, que es el magisterio, pero que no tiene el poder de este país en sus manos, ni FECODE legisla en este país. Entonces lo que se consiguió, lo que hemos hablado aquí, es un avance muy grande, pero no es el fin de la lucha. Primero hay que lograr que el acuerdo se cumpla, y está esa pelea. Los maestros conocen esa historia, un paro para que el gobierno se siente a negociar, otro paro para que negocie, y otros paros más para que cumpla. Entonces, en esa dinámica es que estamos, y esa es la dinámica que va a haber en el año 2016. Como los maestros del 1278 que se ven beneficiados con la evaluación de carácter diagnóstico formativa, también los del 2277, con un decreto que esperamos sea firmado por parte del presidente de la República en los próximos días, que les establece una bonificación directa a estos educadores que están en el momento en el escalafón número 14. Ese es otro logro significativo para una población muy importante del magisterio colombiano. Pero mira usted, al desmenuzar nosotros el acuerdo, cómo rompimos con una serie de barreras que tenía el gobierno. Haber logrado los incentivos para los que tengan la maestría y el doctorado del 1278 fue romper una política que tenía el gobierno para controlar los salarios. Dos, el haber logrado que los maestros del grado 14, que llevan muchos años y no han mejorado sus condiciones, ese 10% a partir del próximo año, rompe esa política de congelamiento que tenían también los compañeros. Y tercero, cuando el maestro se retire definitivamente, va a tener también un salario cuando venga su retiro. Es otra manera de crear incentivos. Que no sea sin una sola vez, que algunos de pronto no cuenten con los factores salariales, pero esa será la tarea para las próximas direcciones, que esos porcentajes se conviertan en factor salarial. Así arrancamos la nivelación. Nosotros arrancamos con un punto de incentivos y luego lo convertimos en factor salarial y luego convertimos los 12 puntos que con la crisis que va a venir en materia económica, los maestros van a reconocer que esos puntos que van sumando por encima de la política salarial, pues son muy significativos. Creo que es la única organización, yo digo, en el marco mundial que tuvo visión futurista, porque viene la crisis con el dólar, la crisis con el petróleo, la crisis de las famosas locomotoras del gobierno, y es cuando van a ver los maestros que esos dos punticos que vamos a tener el próximo año, más el punto que lograron los trabajadores estatales donde estuvo FECODE, van a ser muy rentables y van a mejorar mucho las condiciones.
¿Quiénes se van a mejorar más? Los nuevos maestros. Porque en los últimos años el porcentaje más alto pues van a tener los maestros nuevos porque viene paulatinamente un retiro de los maestros antiguos. Claro. Y está casada que en el primer semestre vamos a pelear el otro porcentaje para lograr la nivelación salarial. Esa es una pelea que nos trazamos nosotros. Por eso lo que decía Francisco es muy puntual. Aquí no nos van a dividir. La unidad de FECODE está por encima de todo. Y necesitamos es que los sindicatos regionales, los sindicatos de los maestros regionales, tenemos que fortalecerlo y no una serie de aparaticos que quieren crear para demostrar debilidad. Eso es debilidad. Claro. 2, darle oportunidad al gobierno, porque un gremio de trabajadores dividido, pues no tenemos alcance. Mire lo que está pasando con el salario mínimo. 5 centrales y la única que es la CUT, que entra con el 12%, porque es la necesidad, aparecen otros movimientos hablando Queda sola. de incrementos mínimos. Yo creo que ahí es donde está. Tenemos que fortalecer las organizaciones sindicales porque los altos mandos y las altas empresas y las multinacionales sí están unidas en contra de los trabajadores. Por eso FECODE ha dicho no al paralelismo sindical y ha sido enfático a nivel nacional. Tareas prioritarias a desarrollar rápidamente en este 2016, ¿qué están haciendo ya? Bueno, el año 2016 va a ser un año de enormes dificultades, peor que el 2015. La crisis de la que nos ha hablado Tarcisio se va a profundizar y se va a profundizar de manera obcecada y terca la política del gobierno de insistir en lo que ya fracasó. ¿Qué cosas tenemos los maestros? Una muy importante, se acaba el acto legislativo 04 del 2007 y hay que definir cómo va a ser la forma de financiación de la educación pública. Es decir, lo más importante, que haya recursos para que la educación funcione y para que los maestros tengan condiciones laborales dignas. Gran pelea que va a haber. Lo de salud, la contratación, otra batalla importantísima. Pero el gobierno además nos tiene amenazados con cosas sumamente graves. La reforma pensional, que lo que busca el gobierno es privatizar lo que aún no ha podido privatizar en pensiones, reducir los derechos de los maestros y de todos los trabajadores y quitarse cualquier obligación. O sea, negándole a los trabajadores la pensión, dilatando el término para acceder a ella y disminuyendo los porcentajes para pensionarse. Entonces, esa otra batalla que posiblemente empiece en el primer semestre, tiene que afrontar a los maestros colombianos. Está lo de la reforma tributaria, que es una lucha de todo el pueblo colombiano, van a aumentar al IVA, es decir, el año entrante va a ser un año muy movido y que nos exige a nosotros 3 cosas claves. Primero, la unidad del magisterio colombiano. Segundo, estar dispuestos a salir a dar grandes batallas y grandes luchas. Y lo tercero, contar con una táctica adecuada en la dirección que logre encaminar al magisterio en medio de esta selva de dificultades y de arrogancia del gobierno, logre encaminar al magisterio a las batallas para resistir el modelo que está implantando Juan Manuel Santos. Yo quisiera recordar a los educadores que el esfuerzo del Comité Ejecutivo sacó la cartilla de los acuerdos. Vamos a tener un seminario 18 y 19 de enero para hacer el plan estratégico que tiene que hacer la federación. Y viene el Congreso Pedagógico de la Federación Colombiana frente a todas estas políticas. El gobierno quiere impulsarnos la jornada única. Está de igual manera por ser piloso paga. Unos planes muy agresivos de parte de la ministra que ha convertido el ministerio en un portafolio del presupuesto nacional. Entonces FECODE va a garantizar salir a través del Congreso Pedagógico unas políticas claras frente al proceso de privatización que quiere la ministra de Educación. Muy bien, profesores, mil gracias nuevamente. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.